Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemáticas referente a logaritmos. Ya de a poco actualizando los videos sobre las propiedades de logaritmos que anteriormente hemos publicado. En esta ocasión vamos a realizar la demostración del logaritmo de una raíz. Veamos entonces, ¿qué nos indica esta propiedad? Si tenemos el logaritmo en base b de la raíz enésima de a elevado a la m, esto va a ser igual a una fracción. ¿Y cuál va a ser esa fracción? Va a estar conformado por el numerador, el exponente de a, m, sobre el índice de la raíz, que es n. Y todo esto multiplicado por el logaritmo en base b de a. ¿Listo? Ahí fíjense, m sobre n por logaritmo en base b de a. Eso es en lo que consiste la propiedad del logaritmo de una raíz. Demostraremos. Vamos a partir del logaritmo en base b de la raíz enésima de a elevado a la m. Esta propiedad ya lo hemos visto en anteriores videos, les voy a invitar a que lo puedan repasar. Veamos, tenemos el logaritmo en base b de, vamos a anotar, el argumento es a y el exponente viene a ser una fracción, ¿no? Donde el numerador viene a ser m, el exponente de a, sobre el denominador viene a ser el índice de la raíz, que es n. Muy bien, ahí está. Logaritmo en base b de a elevado a la m sobre n. Ahora acá tenemos logaritmo de una potencia. ¿Qué nos indica esa propiedad? Que el exponente en el argumento baja a multiplicar al logaritmo, es decir, m sobre n por el logaritmo en base b de a. ¿Listo? Fíjense, así de sencillo la demostración del logaritmo de una raíz. Hemos obtenido el mismo resultado. Entonces podemos indicar lo siguiente, que el logaritmo en base b de la raíz enésima de a elevado a la m es igual a m sobre n por el logaritmo en base b de a. Ahora, esta expresión en algunos libros van a encontrar de la siguiente manera, igual como una fracción, donde el numerador va a estar conformado por m, vamos a copiar ahí m, multiplicado por el logaritmo en base b de a. Solamente estamos haciendo multiplicación de fracciones, puesto que el denominador del logaritmo en base b de a es 1. Entonces sobre n, todo eso sobre n. Eso es otra manera de representar que van a encontrar en otros libros. Con lo que habríamos concluido la demostración del logaritmo de una raíz. Ahora vamos a realizar un ejemplo que nos piden desarrollar el siguiente logaritmo. Veamos, tenemos un inciso a, logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de x elevado a la cuarta. Van a ver, es bien sencillo aplicar esta propiedad del logaritmo de una raíz. Fíjense, cuando hay una raíz, necesariamente vamos a hablar de una fracción. Está conformado por el exponente de la base del radical y el índice de la raíz. Entonces anotemos nuestra raíz de fracción. El numerador va a ser el exponente del radical, en este caso 4, numerador. Muy bien. Ahora, en el denominador anotamos el índice de la raíz. Fíjense, n. En este caso, el denominador va a ser 3, puesto que el índice de la raíz es 3. Y todo esto multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. ¿Listo? Así de sencillo habríamos escrito o desarrollado el logaritmo. Fácil, sencillo. Hagamos otro ejemplo. Inciso b. Tenemos el logaritmo en base 5 de la raíz cuadrada de 5 por x a la séptima. Hay varias formas de desarrollar, yo les voy a mostrar una. Veamos, acá voy a copiar el logaritmo en base 5 y lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, voy a aplicar la propiedad del logaritmo, la raíz de un producto, puesto que entre 5 y x a la séptima hay la multiplicación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Raíz cuadrada de el primer factor, que es 5, multiplicado por
la raíz cuadrada del segundo factor, que es x a la séptima. Fíjense, estoy aplicando esa propiedad en la raíz de un producto, ¿de acuerdo? Y eso anotamos entre paréntesis. Sencillo ahora acá, fíjense, tenemos un producto, por lo tanto vamos a aplicar logaritmo de un producto, es decir, nos va a quedar logaritmo en base 5 de el primer factor, que es raíz cuadrada de 5, más el logaritmo en base 5 del segundo factor. El segundo factor es raíz cuadrada de x a la séptima. Listo. Ahora fíjense acá, ya tenemos separadas las raíces y vamos a aplicar el mismo procedimiento que hemos hecho en el inciso A, de la siguiente manera. Como hay una raíz, necesariamente va a haber una fracción. El exponente de 5 es 1, por lo tanto en el numerador va a ir 1, y el índice de la raíz, que es raíz cuadrada de 5, es 2. Entonces en el denominador anotamos 2. Y todo esto multiplicado por el logaritmo en base 5 de 5. Fíjense, sencillo y fácil aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz. Anotemos más, luego acá, nuevamente, como hay una raíz, necesariamente tenemos que hablar de una fracción, ¿no? Fíjense acá, la propiedad nos habla de una fracción. Entonces anotamos la raíz de fracción. El numerador va a ser el exponente del radical, ¿no? De la base del radical. En este caso es 7. Y en el denominador vamos a anotar el índice de la raíz, que viene a ser 2. Y multiplicado por el logaritmo en base 5 de x. Fácil, sencillo. Ahora, sigamos desarrollando porque tenemos en el primer término logaritmo en base 5 de 5. Base y argumentos son iguales. Por lo tanto, el resultado va a ser 1. Entonces, 1/2 multiplicado por 1 nos va a quedar 1/2. Entonces, anotamos ahí 1/2. Tenemos entonces acá más, vamos a anotar más, 7/2 logaritmo en base 5 de x. Vamos a copiar tal como está, porque no hay más operaciones que realizar. Por lo tanto, esa viene a ser nuestra respuesta del desarrollo del inciso B. ¿De acuerdo? Hagamos un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Escribir en forma de un solo logaritmo. Veamos el inciso A. Tenemos 8/9 logaritmo en base 3 de z. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Anotamos el logaritmo en base 3. Fíjense, estoy haciendo una operación contraria a lo que hicimos en el ejemplo 1. Y como hay fracción, vamos a anotar necesariamente una raíz. Y la base del radical, o en el radical, va a ser z. Veamos, el índice viene a ser el denominador del número racional, de la fracción, 9, el índice de la raíz. Anotamos ahí. Y el exponente de z viene a ser el numerador de la fracción, que es 8. Listo, ya hemos escrito en forma de un solo logaritmo. Nos ha quedado logaritmo en base 3 de raíz novena de z a la octava. Veamos el inciso B. Tenemos 5/3 menos 7/8 por logaritmo en base x de 2. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Anotemos 5/3. Ahora, acá nosotros sabemos que hay 1, ¿verdad? Está multiplicado por 1. Entonces, en lugar de 1 vamos a anotar logaritmo en la base que queremos trabajar. En este caso, x. Para que sea 1, la base y el argumento tienen que ser iguales. Por lo tanto, el argumento va a ser también x. Lo demás vamos copiando tal como está. Menos 7/8 logaritmo en base x de 2. Ahora, observen acá, ya tenemos fracciones, por lo tanto, si hablamos de fracciones, estamos hablando de raíces, ¿no? Fracciones que multiplican. Anotemos logaritmo en base x de, y vamos a anotar una raíz, puesto que hay fracciones, donde dentro de la raíz va a estar x como base. Veamos, la fracción, el índice viene a ser el denominador de la fracción, que es 3. Listo. Y el exponente de x, el numerador de la fracción, 5. Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo en base x de raíz cúbica de x a la quinta.
Anotemos el signo menos. Nuevamente acá hay una fracción que multiplica el logaritmo, entonces anotemos logaritmo en base x y anotamos la raíz, el símbolo de la raíz. Dentro de la raíz va a estar 2, ¿verdad? El 2. Ahora, el índice de la raíz viene a ser el denominador de la fracción, que en este caso es 8. Y el exponente de 2 viene a ser el numerador de la fracción, viene a ser 7. Fíjense, fácil, sencillo. Nos queda logaritmo en base x de raíz octava de 2 a la séptima. Ahora acá tenemos mismas bases en los logaritmos y además negativo. Y si hablamos del negativo, hablamos del logaritmo de un cociente, ¿no? Podemos seguir escribiendo esto en un solo logaritmo. Logaritmo en base x, como es negativo, hablamos de un cociente, les indicaba, anotamos la raya de fracción, donde el numerador va a ser el logaritmo positivo, el argumento del logaritmo positivo. En este caso, raíz cúbica de x elevado a la quinta. Y el argumento del logaritmo negativo anotamos en el denominador, raíz octava de 2 elevado a la séptima. Ahora, voy a recorrer esto un poco. Esperen, vamos a seguir desarrollando. Esta expresión 2 elevado a la séptima desarrollamos y es igual a 128. Por lo tanto, ese valor anotamos entre paréntesis y con lo que habríamos escrito en forma de un solo logaritmo nuestra expresión principal. Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y les pido también puedan compartirlo. Hasta los próximos videos.